Un cordial y muy respetuoso saludo para nuestro tutor Orlando Montenegro, quien nos ha estado acompañando en el proceso de este curso de Psicología Social. Hacemos parte del grupo 304. Mi nombre es Camilo Rodríguez y soy quien va a ser el coordinador de la presente actividad fase 2, perspectivas de la psicología social. Me dispongo así a dar inicio con esta actividad mencionando el objeto de la misma. Estaremos así en la capacidad de comprender los momentos y eventos de la evolución de la historia en la psicología social, tanto en Europa, en Norteamérica, como en Latinoamérica. Dicho esto, vamos a proseguir con cada una de las panelistas que se encuentran el día de hoy aquí y que hacen parte de este grupo, las cuales son Maribel Martínez, Andrea Silvera, María José Muñoz y nuestra otra panelista, Catherine Pérez. Para dar inicio así entonces con esta actividad, con este panel de discusión, vamos a mencionar a la compañera, a la panelista María José, quien va a dar inicio con su exposición sobre la lectura número 1, que trata de, que trata de el autor, perdón, no se me perdió. Ok, del autor Soto, 2016. Listo. Ok, María José, puedes presentarte y dar inicio a la exposición. Bueno, buenas tardes. Eh, para iniciar voy a hablar sobre el contexto ideológico de la Constitución de la psicología social. El desarrollo de la ciencia como área de conocimiento autónoma al margen de la filosofía, la magia o la teología fue posible en mayor medida gracias a los resultados y los nuevos descubrimientos científicos que contradecían las antiguas creencias, visiones de mundo y sentido común derivado de la mentalidad medieval y el desconocimiento general. Eh, Esta metamorfosis provocó cambios en todos los niveles existenciales del ser humano moderno, especialmente en Europa y los países. A partir de entonces, más industrializados, surgieron de ello los estados modernos. La época en la que la psicología comienza a dar sus primeros pasos estaba claramente definida por la física newtoniana y la teoría de la evolución de Darwin. Ello marcará inevitablemente lo que serán las primeras manifestaciones de la ciencia del espíritu, que estará enmarcada dentro del empirismo lógico, como cualquier ciencia que aparece en aquellos tiempos en busca de hechos para crear teorías por el comportamiento del animal racional. Bueno, finalizamos con esta primera presentación sobre nuestra ponente María José. Vamos a continuar ahora con la siguiente lectura, la exposición de la siguiente lectura que habla del capítulo segundo de la Constitución y crisis de la psicología social como área del conocimiento y especialmente el apartado 2.4 que se titula La psicología social en América Latina, la cual va a ser expuesto por la panelista Jane Catherine. Hola, buenas tardes, compañeros. Mientras en los países del primer mundo como Estados Unidos y Europa usaban o practicaban la psicología social, analizando los fenómenos con categorías formalistas, esquemas temporales y la subjetividad individual, en América Latina la psicología social todavía no había logrado despegar como un saber autónomo, por motivos que van como desde la falta de recursos hasta la inestabilidad política. Ellos también tenían otro tipo de crisis que era la búsqueda de hallar una teoría psicosocial que tuviera el dominio epistemológico en los modelos totalizantes y en busca también de un paradigma propio. Se denominó como hija de crisis a causa de todas estas crisis que tuvo en sus inicios y permitiéndole así tomar conciencia respecto al contexto de acción y de los constantes errores de las otras teorías
ellos lograron crear y hacer la psicología social que fuera necesaria y reconocida. También podemos decir que donde los científicos y los psicólogos reconocían su valor de los pensamientos de dichas acciones, crearon bases para otro paradigma de la psicología social. A causa de esto, muchos científicos y psicólogos fueron encarcelados, buscaron exilio en otros países por el significado amenazante de los estados totalitarios. Pero pues gracias al compromiso de estos profesionales, contamos hoy con unos postulados del paradigma emergente, ya que en esos países y pues el concepto de comunidad es todavía más solidario e intersubjetivo, porque el sujeto puede reconocerse allí en un mundo social en donde está y también colocarse en el lugar del otro. Voy a nombrarles y a darles a conocer uno de los algunos de los principales postulados del paradigma emergente. Está el primero, donde la realidad es una construcción cotidiana, dialéctica y simbólica, donde se deben reflejar los problemas de realidad y su contexto, ya sea económico, político y social. Se reconoce el carácter activo de los seres humanos, considerados actores y constructores de su realidad. Se da la necesidad de incluir a los oprimidos en el estudio psicológico y no solamente al hombre promedio. Se debe incluir el conflicto como parte de acción del ser humano en el estudio psicológico. Se estudia el cambio social como producto de grupos o comunidades con una concepción dinámica y dialéctica del ser humano en un concepto de sociedad. Otro, la psicología debe trabajar las capacidades y las potencialidades del ser humano para que adquieran conciencia y acciones sobre sus vidas, que es importante la inclusión del estudio de la relación individuo y vida cotidiana, de cómo se da el sentido al mundo en el proceso de construirlo a diario y estudiar el valor de su sentido común. La psicología social latinoamericana, en busca de hacer una psicología social histórica, ya que la necesidad existe, pero pues no se satisface en su totalidad, caen en un paradigma de lo que quieren y lo que necesitan, diciendo así en la actualidad que podemos identificar problemas, procesos aplicativos inclinados hacia la psicología experimental y capitalista, dando como resultados nuevos profesionales, formando con bajos paradigmas limitados y la subjetividad del ser humano social. Por tal motivo, los psicólogos sociales latinoamericanos se basaron en estudiar al individuo desde la realidad en contextos que fueran diferentes al universalismo, como la psicología diferenciada, con un objetivo de estudio más consciente hacia quién y quiénes necesitan un social. Listo, compañero. Bueno, muchas gracias por la intervención de la compañera Caterine. Entonces, para proseguir, seguiremos con la exposición del texto número 3 que se nos propone para la guía de actividades y rúbrica de evaluación, la cual va a ser expuesto por la panelista Andrea Silvera. Puedes continuar, por favor. Cami, ¿me colaboras, por favor, con la diapositiva? Claro que sí, ok. Muy buenas tardes, compañeros y tutor. El tema de esta lectura es el papel que tiene el psicólogo social en la realidad contemporánea colombiana. Primero, quiero empezar hablando del papel del psicólogo social. El psicólogo social es un agente inverso en una serie de relaciones que le permiten conectar con la realidad social desde tres aspectos fundamentales: lo académico, lo afectivo y lo emocional. También hace parte de la realidad social como investigador, no se limita solamente a estar a un lado de la sociedad, sino que investiga la realidad que se vive en dicha sociedad, es actor a la hora de participar y buscar estrategias de soluciones o de mejora para la realidad social que se tiene,
y participa en la construcción de dichas estrategias. También es generador de alternativas innovadoras, como ya lo mencioné, generar estrategias que ayuden a mitigar de pronto la problemática que se presenta o a dar solución a dicha problemática. Con relación a la acción social, buscando siempre la transformación, la innovación y recrear dicha realidad, ser más conscientes de la realidad en la cual se encuentra la sociedad, en este caso, la sociedad colombiana, que es fundamental generar un cambio de transformación en ese aspecto. A ver, ¿desde qué punto se aborda la realidad social colombiana? El abordaje de la problemática se debe hacer desde tres aspectos fundamentales, que es el político, el económico y el institucional. ¿Por qué? Porque debemos ser conocedores de estas tres acciones que influyen de manera directa con el entorno social al cual se va a estudiar, porque de cierta manera es lo que lo conforma. La realidad social colombiana es algo muy complejo debido a muchas situaciones que se presentan en nuestro país, como lo es la violencia y que ha marcado de manera directa tanto nuestra historia. Desplazamiento forzado, víctimas de conflicto armado, víctimas de abuso y maltrato, entre otras más acciones negativas a los cuales el país a lo largo de su historia se ha venido enfrentando, perdón. Entonces, desde el papel del psicólogo social se debe hacer un abordaje histórico y contextual para visualizar al sujeto más allá del dolor, más allá de la tristeza, más allá de la carencia, de la pobreza y de la exclusión, ya que como actores sociales, tienen la capacidad de acciones negativas y aportar desde su punto de vista a ese entorno social en el cual se encuentran. Pueden ser escucharse, primeramente, pueden ser interlocutores, pueden identificar la capacidad de contribución que tienen para generar un cambio ante la realidad que se presenta. O sea, son actores de cambio desde su punto de experiencia, desde sus acontecimientos, tienen ese poder. Entonces, desde el papel del psicólogo es eso. El psicólogo social no puede trabajar solo, llegar y decidir imponer acciones ante ante una comunidad no se puede hacer. Tiene que trabajar en común con esas personas, con esas vivencias, con esa historia que los representa, porque eso no se va a poder cambiar, pero sí se puede generar estrategias que le ayuden a esa sociedad, a ese entorno, a tomarlas como herramientas para avanzar en su proceso de mejorar ese aspecto. Y como psicólogos sociales, debemos siempre estar en el proceso de contribución a la sociedad, no aislarnos desde el punto de nuestro papel como profesionales, sino hacer parte de ese entorno, contribuir a mejorar la sociedad, aportando siempre nuestro granito de arena en este crecimiento. Es decir, que nuestro papel fundamental es la comprensión y la transformación de la realidad social. ¿Listo? Bueno, muchas gracias, compañera, por esta exposición sobre esta lectura que nos comparten sobre Bocanegra 2017. Para continuar entonces, le damos la palabra a la panelista Maribel Martínez, la cual puede proseguir en este momento. Buenas tardes, compañeros y tutor. Continuando con la lectura de Bocanegra, ¿me puedes compartir la presentación, Camila? Gracias. La formación del psicólogo en Colombia es muy diverso. Si bien lo puedo clasificar, por decirlo así, en dos posturas, existe un currículo que está más enfocado a preparar al profesional en áreas de la psicología clínica, la psicoanalista, la cognitivo-conductual. Y una pequeña cantidad, como la universidad de nosotros, forma a los profesionales para ser transformadores de las realidades de nuestro país. Entonces esto crea una división y no se llega a un consenso
de la actividad o de la profesión psicológica, porque al haber esta división, pues no se va a buscar una solución. Entonces es necesario que, que cada, que cada metodología que se utilice sea conllevada a a la reflexión y a fortalecer esos campos para hacer redes de apoyos. La lectura me dejó una reflexión y es luchar contra la neutralidad, es no ser cómplices de ese sistema de gobierno que deber de mejorar las condiciones de vida de cada cultura, emplea el asistencialismo para que mantenga como el pueblo oprimido. Entonces, el profesional cuando se deja influenciar por esto se vuelve excluyente, se vuelve discriminatorio e insensible a las necesidades de las comunidades. Por eso es necesario crear o cada persona apropiarse de tener una conciencia ética y política que nos permita desde ese momento ser sensibles, tener una escucha asertiva y llevar un acompañamiento adecuado para que así podamos ser transformadores de las necesidades de nuestro país. Evitar el despatologizar la vida es porque generalmente la formación de los psicólogos es cimentada en que todas las necesidades o la problemática que tenga el sujeto siempre lo condicionan a que es una patología, sin mirar a fondo esas huellas de dolor que por años ha venido pasando en nuestro país. Para nosotros no es nada difícil tener que sufrir todavía las secuelas que nos dejó el conflicto interno armado en Colombia desde 1990 hasta el 2006, que creeríamos que ya acabó, pero todavía se sigue sintiendo esta causa en nuestras comunidades, donde todavía se ve la limitación en el acceso a la educación, a, al sistema de salud, también el desplazamiento forzado y a la desigualdad. Entonces, vemos cómo desde nuestro rol como psicólogos sociales o comunitarios tenemos mucho por dar, mucho por aportar para la transformación de nuestras comunidades. El trascender del discurso es que no solamente se quede con lo que aprendimos, sino que dejar esta semilla en cada una de nuestros campos, tanto familiares como laborales o social. Porque si nosotros no tratamos de implementar eso en estos diferentes espacios, pues vamos a seguir esa cadena donde el psicólogo social es etiquetado como una persona de extrema izquierda que solamente lo que quiere es ser un revolucionario contra la normativa del gobierno. Al contrario, debemos crear esos vínculos para que haya una equidad entre el gobierno, la economía y la sociedad para que todos podamos vivir en una democracia y en una equidad. Me quedo mucho con una frase de Martín Baró. ¿Me puedes compartir la presentación, Camilo? Donde dice que no es necesario leer el nuevo papel e historia de la psicología en la región, no quedarnos solamente en las aulas universitarias que están cargadas de elitismo, de clasismo académico y carentes de ese sentir humano, fuera de las realidades que vive nuestro país. Entonces la invitación es a que cada uno nos apropiemos de conocer esas hermosas culturas, pero también aprender a reconocer en qué nuestro país está teniendo carencia para que seamos promotores de una paz en general y colectiva. Muchísimas gracias para todos. Bueno, compañera Maribel, muchas gracias igualmente por la intervención que acabas de tener, la participación tan valiosa. Vamos a proseguir entonces en este panel de discusión con las preguntas y luego para ir concluyendo con la síntesis que se ha generado a partir de la presentación de cada una de las panelistas. Dicho esto, vamos entonces a plantear
las siguientes preguntas para que de forma participativa se genere una respuesta y que sea participativo este panel de discusión. Vamos entonces con la primera pregunta que se va a plantear. Dice, ¿cuáles fueron las tres señales que indica Ibáñez que hicieron posible la creación de la psicología social? Por favor, Bueno, la compañera que va a participar, activa su audio. bueno, la primera sería la creencia en que la racionalidad científica podría aplicarse a los objetivos sociales, así como la creencia en que la sociedad podría ser gobernada mediante decisiones humanas. eh, Así iniciaron las creencias del comportamiento social. La segunda, el nacimiento del Estado moderno parlamentario y la democracia que se legitimaban con la opinión pública hizo necesario el estudio de estas. Y tercera, la generación de la economía del mercado hizo necesaria la psicología social para conocer las necesidades, crear necesidades y conquistar las preferencias de los consumidores. Muchas gracias. Perfecto, compañera María José, muchas gracias por esa respuesta que nos propones. Bueno, vamos a plantear entonces la segunda respuesta que nos postulamos para esta presentación, la cual dice, ¿qué modelos de estudio adoptó la psicología social latinoamericana? Hola compañeros, los modelos que adoptó la psicología social latinoamericana fue en busca de analizar los individuos desde nuestra realidad, ¿sí? En contextos que fueran diferentes con una psicología diferenciada, con un objeto más consciente desde dónde viene el problema, para quién y para quiénes lo necesitan. Un trabajo social para dar cambios a una sociedad donde el profesional asuma el compromiso de estar al servicio de la comunidad, fortaleciendo con estudios psicosociales la construcción de las realidades de la convivencia social. Ok, bueno, perfecto. Muchas gracias por la participación y esa respuesta tan clara y tan significativa que nos brindas. Compañera, bueno, proseguimos entonces con la tercera pregunta que se planteó para este panel de discusión. Decimos entonces que, ¿qué aporta el psicólogo social? Bueno, ¿qué aporta el psicólogo social? Hay dos aportes muy importantes, el cual es la comprensión y la transformación de la realidad social. ¿A qué nos lleva eso? Comprensión es identificar, ser conscientes de la realidad social en la cual nos encontramos, no solamente estar desde el lado como profesional y individualista, sino llegar a terreno, a mirar, a conocer, a identificar cuáles son esas problemáticas, esa realidad social a la cual nos encontramos, que como ya lo había mencionado antes, es algo complejo, porque nos encontramos con cosas negativas, hay cosas positivas, pero hay muchas cosas negativas en nuestra sociedad, como es la delincuencia, como es la corrupción, como entre otras, la violencia, y pasamos a la transformación ante esa realidad social que ya identificamos, que ya comprendemos, pasamos a transformarla, a dar nuestro aporte a la realidad social, de nuestro papel como psicólogos sociales. Ok, Muchas compañera. gracias. Ok, bueno, muchas gracias por la participación. Vamos a plantear la última y la cuarta pregunta que se formuló para este panel de discusión. Compañera Maribel, ¿podrías concluir con la participación en las preguntas? Tienes 2 minutos, por favor, para responder a la pregunta, ¿cómo describe la formación del psicólogo social en Colombia? Bueno, Camilo, ¿cómo la describo?
hay una desconexión de las realidades sociales por parte de algunas academias. Pues mi punto de opinión debería implementarse como regla general de que dentro de los pensos existan asignaturas donde puedan educar para conocer las realidades sociales, para conocer más de la historia de nuestro país y sobre todo para formar desde el ser. Entonces, el ser un profesional que piense en que las necesidades de bases que son las problemáticas sociales no son importantes, pues sinceramente no estaría tratando las problemáticas a fondo sin conocer las realidades a las que se enfrenta nuestro país. Esto sería muy útil porque de acuerdo a cada enfoque, que es muy valioso, en la que enseñan las universidades que están fuera de lo contexto social, sería un gran consenso que sería en la parte social con la psicoanalítica, cognitiva y conductual, pero no desde la división de cada uno. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Vamos concluyendo entonces este panel de discusión con las respuestas que nos plantea cada una de las participantes y no siendo más, vamos a proseguir a la síntesis que se realizó a raíz de la presentación de, de cada uno de los temas, de cada una de las lecturas propuestas en la guía de actividades. Por lo tanto, podría decir que deberíamos analizar una contextualización sobre la racionalidad que debe partir del estudio de una conducta racional que interfiere en el cambio de la sociedad, demostrando también una concepción que debería partir del racionamiento del ser con herramientas de investigación e intervención sobre el sujeto. Dicho esto, podemos inferir aquí, a partir de este panel de discusión y como personas que somos, que seríamos una gran sociedad con valor si seguimos aprendiendo a dar un aporte en la forma de actuar frente a los cambios sociales que debemos enfrentar en el día a día y en la historia. Debemos seguir también actuando con un comportamiento de compromiso social, manteniendo una identidad que sea propia, pero que a la vez tenga una visión global. Bien, para ir concluyendo con esta síntesis, podemos decir también que se necesita una visión amplia de lo que significa ser un psicólogo social y más aún en nuestro país, Colombia, en este país donde se han visto pues tantas calamidades, por decirlo de alguna manera. Bueno, por lo tanto, se resalta que en el actuar y en la acción de lo social y de lo comunitario es imprescindible partir desde un punto de vista histórico y contextual que pueda aportar pues en gran medida a una reflexión, a un análisis que debe tener el psicólogo, puesto que el psicólogo no puede desconocer su realidad, ¿cierto? Para ir terminando con esta ponencia, voy a resaltar o se resalta la cuestión de que cada participante y cada una de las participaciones dentro de una comunidad o dentro de un grupo tienen una influencia importante social y política. Esta sería la culminación de este panel de discusión. Muchas gracias a todos. Queremos expresarle al tutor que ha sido muy significante culminar con esta actividad y esperamos haber hecho el trabajo lo mejor posible. Y esperamos obtener un buen resultado de nuestro aprendizaje y en nuestra participación. Muchas gracias a todas, a todos y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Gracias. compañeros. Gracias.
Hasta luego.